Señor Jesucristo. Usted está aquí gracias al Señor Jesucristo. Usted tiene vida gracias al Señor Jesucristo. Usted existe gracias al Señor Jesucristo. Usted respira gracias al Señor Jesucristo. Usted tiene una familia gracias al Señor Jesucristo. Usted puede caminar gracias al Señor Jesucristo. Usted puede hablar gracias al Señor Jesucristo. Usted amaneció vivo hoy gracias al Señor Jesucristo. Aleluya. Y hoy quiero hablar de un tema muy poderoso para nosotros como cristianos. El fundamento de nuestra predicación. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. ¿Y cómo la venció? Resucitando de entre los muertos. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y Pablo dijo, si Él no hubiera resucitado, vana fuera nuestra predicación. Y si Él no hubiera resucitado, vana fuera tu fe. Pero Jesucristo resucitó. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Estas tres palabras, Cristo venció la muerte, definen la diferencia más importante entre el cristianismo y las demás religiones. En el mundo hay muchas religiones, pero el cristianismo está basado en la resurrección de su Rey. En que Jesucristo venció la muerte resucitando de entre los muertos. Ningún otro líder religioso predijo nunca su muerte y su resurrección para luego cumplirlo. Solo Jesucristo. Jesús es el único que resucitó, el único que se levantó de entre los muertos para no volver a morir nunca más. Hubieron muchos que resucitaron, pero volvieron a morir. El hijo de la tsunamita resucitó por medio de una palabra que le dio el profeta Eliseo, pero volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó cuando se encontró con Jesucristo, pero volvió a morir. Lázaro resucitó cuando Jesús lo llamó de la tumba, pero tuvo que volver a morir. Pero Jesucristo resucitó para vivir eternamente y para siempre, y para ofrecernos a ti y a mí también la vida eterna juntamente con Él. Aleluya. Poderoso es nuestro Rey. Al vencer la muerte, nos abrió el camino a la vida eterna. Ese es Jesucristo. Ese es el Señor que nosotros tenemos. Ese es el Señor del cual nosotros predicamos. Ese es el Señor al que nosotros anunciamos. Gloria a Jesús. Cristo sí venció la muerte. Hay una alabanza que dice: venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. ¡Qué lindo! Él venció la muerte, resucitando al tercer día. Me dio la vida, dice, y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Gloria al Señor. La muerte es el arma más poderosa y aterradora del diablo en contra de la humanidad.
Porque no solo es la muerte de este cuerpo físico, sino, como se nos decía anoche, la segunda muerte de ser lanzado en el lago de fuego. Eso Jesús vino a vencer por ti y por mí. Gloria a Jesús. Pero en la cruz, Cristo derrotó al enemigo, y en la tumba, Cristo derrotó la muerte. Aleluya. Yo no sé si esto te alegra, porque esto es en beneficio tuyo y mío. En la cruz derrotó al diablo, que el Señor lo reprenda. Y en la tumba derrotó la muerte. Aleluya. Gloria a Cristo. Te alabamos, Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria. Cuando Jesús anunció su muerte, en Juan 12:31, Él dijo: ahora, porque Él ya iba para la cruz, ahora es el juicio de este mundo. Oiga qué palabras. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo será echado fuera. Y punto y final. Palabra del Rey, palabra de Dios. Ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe que se cree el dueño de este mundo será echado fuera. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Y en Colosenses 2:15 dice que el Señor Jesucristo en la cruz despojó a los principados y a las potestades, y que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dele un aplauso al Señor, porque allí Él venció a esos que nos caían encima y nos aplastaban. Pero Jesús los venció, los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz. Poderoso es Jesús, el Rey que usted tiene. Y al resucitar y dejar la tumba vacía, Cristo destruyó el arma más poderosa del diablo. Le quitó el poder mortal al acusador. Él venía y te acusaba, y como él sabía que tenía un poder mortal sobre el que pecaba, pero Jesucristo se lo quitó en la tumba. Aleluya. Y ahora ese ya no tiene poder para condenarnos, porque Jesucristo nos ha hecho libres de esa condena. Jesucristo nos dio la libertad por su sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Ya no vamos a compartir el mismo destino con el enemigo. A él espera un destino terrible, y él no quiere irse solo a ese lugar. Él quiere llevarse a cuanto se le ponga por enfrente. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, los que hemos creído en Él y los que lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, ya no vamos a compartir el destino de Satanás. Ya no más. Nosotros no tenemos por qué ir allá. Ese lugar no fue creado para ninguno de nosotros. Fue creado para Satanás y sus secuaces. Así que pilas, pilas. Cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida la salvación que Cristo te ha dado con temor y temblor, porque ese destino final del enemigo es terrible y él quiere llevarse a muchos para allá. Dice la palabra que ese es un lugar espantoso, donde habrá una eterna agonía, donde nadie podrá ir a ayudarles. Un sufrimiento perpetuo,
Y Jesús se compadeció de nosotros porque también ese era nuestro destino. Y Él vino a cambiarnos ese destino. Aleluya. Pero lastimosamente el tiempo se está cortando. Ya no hay más tiempo. Y los desobedientes, los rebeldes, los que no quisieron aceptar a Jesús, los que se hicieron oídos sordos a su palabra, también lamentablemente tienen que ir a ese destino final. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y Él dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra para la carne, va a segar. Pero si siembra para el espíritu, también va a segar vida eterna. Pero si siembra para la carne, segará destrucción y muerte. Bendito Jesús que nos cambió ese destino. Y la palabra dice que ya no hay ninguna condenación. Pero dice: para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Gloria a Jesús. Alabado sea para siempre el Señor Jesucristo. Es un privilegio para mí glorificar su nombre. Poderoso. Solo Él pudo vencer la muerte, porque Él es el único que caminó en esta tierra libre de pecado. Todos somos pecadores, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor tuvo compasión de nosotros. Solo Él podía vencer la muerte, porque solo Él anduvo libre de pecado. Porque la muerte fue la maldición que cayó sobre la humanidad en el jardín del Edén por el pecado de la desobediencia. En Génesis 2:17 se estableció la condena por el pecado. Cuando Dios se advierte, y anoche se nos decía, Él dijo: si desobedeciereis, ciertamente morirás. Allí quedó establecida la condena por el pecado, una sentencia a muerte. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Escrito está: la paga del pecado es muerte. Antes de caer en una tentación, en un pecado, acuérdate, la paga del pecado es muerte. Así que no había nada que pudiéramos hacer para librarnos de esa condena, porque todos éramos pecadores y todos habíamos quedado condenados con esa sentencia. Pero un día, un maravilloso día, quien fue sin pecado, como lo dice el apóstol Pedro, el cual dice: no hizo pecado, ni se halló engaño en él. Bendito sea el Señor, el santo, el perfecto, el que no cometió ni un error, a pesar de haber sido tentado en todo, como dice la palabra. No pecó. Jesús no pecó. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Por lo tanto, esa sentencia no era válida sobre mi rey. La sentencia de la muerte no era válida sobre mi rey, porque Él no era un pecador. Él era santo y perfecto.
Y por eso la muerte no tuvo poder sobre él. La muerte no tuvo poder sobre mi rey. Precioso Jesús. Qué maravilloso es Dios con su plan precioso de salvación. Porque ese plan nació en el corazón del Padre. Enviar a su Hijo amado. Porque era el único que iba a poder. Era el único que tenía el poder para vencer. Y llega Jesús. Viene Jesús a esta tierra manso, humilde, sencillo, sin orgullo, sin jactancia, en total obediencia, la sabiduría caminando. Yo me lo imagino tan humilde, y el maravilloso plan que traía, el maravilloso propósito que portaba, el poder que tenía, pero con toda su humildad vino a llevar a cabo el plan perfecto del Padre. Precioso. Y llega humildemente y se deja abrazar por la muerte para llevarla hasta la tumba y derrotarla ya, y burlándola cuando pudo salir victorioso, dejando esa tumba vacía. Allá la venció, se dejó tomar por ella para llevarla allá y derrotarla y salir victorioso, levantándose de esa tumba. La tumba no lo pudo detener. Entonces Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesucristo resucitó. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo dejó la tumba vacía. Y ¿sabe lo que más me encanta? Que ese mensaje se divulgó a través de unas mujeres. Las mujeres que preparaban incienso, especias y aromas para traerle a la tumba vinieron y se encontraron con la tumba vacía. ¿Quién dice que las mujeres no podemos predicar? Las mujeres fueron a anunciar: Jesucristo ha resucitado, el Maestro ha resucitado, Jesús resucitó, no está en la tumba está vacía. Jesús resucitó, dejó la tumba vacía. Ya fuimos a ver y no está en la tumba. Y unos ángeles nos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Nuestro Rey ha resucitado. Usted puede ir a visitar cualquier tumba, sea de reyes, sea de hombres importantes, sea de presidentes. Vaya a ver, allí están sus huesos. Pero la tumba de mi rey está vacía. La tumba de nuestro rey está vacía. Él se levantó, gloriosamente resucitó. Esa es la predicación de nuestro Evangelio de Jesucristo. Que Jesús venció, que Jesús resucitó. Esa tumba no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. La cruz no lo pudo retener. Los clavos no lo pudieron retener. Me encanta esa alabanza que al rato vamos a cantar. ¿Sabe qué dice? La tumba no lo pudo retener, el peso de la cruz no lo pudo retener. Era tan grande su poder, era tan grande su poder. La humillación no lo pudo detener, la corona de espinas no lo pudo detener. Era tan
grande su poder, era tan grande su poder. Aleluya. Ese es mi rey al que yo predico, y voy a predicarlo hasta que Él venga. Aleluya, enamórate de tu rey, ama a tu rey. Aleluya, precioso es el Señor. Lo más hermoso es que la muerte de nuestro rey fue un sacrificio voluntario. A Él no lo mataron porque quisieron matarlo. A Él no le hubieran podido hacer nada si el Padre no lo hubiera permitido. Pero Él se entregó voluntariamente por nosotros, porque esa era su preciosa misión: venir a librarnos de esa condena de muerte. Él quiso ocupar nuestro lugar, pagando con su vida para librarnos de esa condena. Dígame si no es digno el Señor de que usted le sirva. Dígame si no es digno el Señor de que usted le entregue su vida. Él se entregó todo por usted y por mí, sin reservas. Derramó hasta la última gota de sangre. Un poquito de sangre se nos sale, ay Dios mío, me voy a morir. Él la derramó toda. Toda. Como leía la hermana, quedó sin atractivo, irreconocible, de tanto maltrato por usted y por mí. ¿Cómo es que ahora nos la damos de orgullosos? Santo Dios, si Él humildemente se entregó por ti, ¿por qué tú no te entregas completamente y le sirves con todo tu corazón? Él se lo merece. Él se lo merece. Nosotros no merecíamos su sacrificio. Lo hizo por amor. Así que, debido a su perfección y santidad, y porque Él era sin pecado, siguió lógicamente su gloriosa resurrección. Ni la muerte ni la tumba lo podían detener. Porque la muerte era la condena para un pecador. Pero Él era inocente. Él era inocente. No había culpa en su condenación. Lo culparon siendo inocente. Los culpables éramos nosotros, pero Él se echó la culpa. Porque el Padre nos amó aún siendo pecadores. ¿Cuántos son amados por el Padre? Si aún cuando eras pecador Cristo murió por ti, ¿cuánto más ahora que ya fuiste lavado con esa preciosa sangre? Siéntete amado por el Padre. El Padre glorificó al Señor Jesucristo, resucitándolo de entre los muertos, premiándolo por haber llevado a cabo a la perfección su misión de redención. El Padre envió su tesoro más preciado. Dio lo más amado que Él tiene, su precioso Hijo unigénito, dice la palabra. Unigénito. Lo que más ama al Padre es Jesús. Y Él dice: si vosotros amáis mi palabra, mi Padre te amará. Mire qué lindo. ¿Estás amando lo que estás escuchando? ¿O estás distraído como que no vale nada lo que estás oyendo? ¿Amas la palabra de Dios? Si tú amas la palabra de Dios, el Padre te amará. Aleluya. Mire lo que dijo Jesús en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre,
Mire qué lindo. Por eso me ama el Padre, dice el Señor. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. De Él es el poder, así que Él la entregó porque Él sabía que Él tenía el poder para volverla a tomar. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. El diablo se equivocó creyendo que podía matar al dador de la vida. Qué equivocado que estaba. Si Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aleluya. Jesús es la vida. ¿Quieres vivir? Aférrate a Jesús. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad y también la vida. Gloria a Jesús. Él nos libró de esa condena pagando el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. Gloria a Jesús. Hoy es un buen día para meditar en lo que Jesús hizo por ti. Jesús se merece ser amado. Jesús se merece ser recibido con amor y con gratitud. ¿Tú amas al Señor? ¿Tú amas a aquel que dio su vida por ti? El Señor se merece ser amado. ¿Sabes que hay algo que nos duele a los que amamos a Jesús? Cuando encontramos a alguien y le hablamos del Señor, de las maravillas que Dios ha hecho, y le decimos: ¿quiere recibir al Señor en su corazón? Y que te diga que no. Si duele. Porque el Señor es bueno. Porque Él se entregó por todo el pecador, por todos los pecadores. Y Él solo quiere librarnos de esa condena de muerte. Y uno desea cambiarle el chip a la gente. Y que reciban y que agradezcan el sacrificio del Señor. Eso es como, ¿te imaginas que te sale un ladrón armado con una pistola? Que se pare enfrente y que te vaya a disparar. Y que de repente alguien que te ama se meta en medio y reciba la bala. Lo hizo por amor, se metió en medio y recibió lo que a ti te tocaba. Lo menos que esa persona se merece es que tú le agradezcas que te haya salvado la vida. Jesús se merece que le agradezcamos que nos haya salvado la vida. Jesús se merece que le agradezcamos su sacrificio en la cruz. ¿Dónde están los agradecidos? ¿Dónde están los agradecidos que agradecen el sacrificio de Jesús en la cruz? Iglesia, amemos al Señor. Yo quiero que seamos una iglesia que ama a Jesús. No nos congreguemos por costumbre. No nos congreguemos por rutina. No nos congreguemos por el qué dirán, que ya no voy a la iglesia, ¿qué van a decir? No. Venga a la iglesia porque usted ama al Señor. Porque usted le agradece a Jesús lo que Él hizo por usted. Amemos al Señor. Yo no quiero una iglesia frívola. Yo no quiero una iglesia que no ame, que no valore el sacrificio de Jesús. Yo quiero una iglesia que ame a Jesús,
enamórese con Él. Por favor, amemos al Señor, Él se lo merece. Pero nosotros amamos más otras cosas que al Señor. Andamos enfocados más en otras cosas que en Él. Él viene pronto. No dejemos el primer amor. Qué lindo es ver a alguien cuando está en el primer amor. Es tan maravilloso. Yo me regocijo con los nuevos convertidos. El hermano Giancarlo, Dios mío, qué lindo. ¿Cómo él quiere agradar al Señor? Nosotros no somos pastores que exigimos los diezmos. Dios nos libre. Pero qué regocijo en nuestro corazón cuando una oveja tiernita hasta comienza a diezmar y lo hace en obediencia a Dios, porque nosotros no se lo hemos exigido. Lo hace por convicción en su corazón, porque Él quiere agradar a Dios con todo lo que pueda hacerlo, y lo hace de corazón. Se nota cuando lo hace de corazón. Eso es amar a Dios sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que me toque que hacer. Ahí va a todas las reuniones. Gloria a Dios. No pierdas el primer amor. El Señor le dijo a aquella iglesia: pero tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. Cuando uno esté enamorado de su pareja, qué lindo. Parejas, no pierdan el primer amor. Qué lindo, uno quiere pasar toda la noche hablando por teléfono, ¿verdad, mi amor? Mire, nosotros nos pegábamos unas desveladas. Hasta Emerson desvelábamos, ¿va, Emerson? ¡Qué lindo! El tiempo no nos ajustaba para estar hablando, porque estábamos enamorados. ¿Cuántos se desvelan hablando con Jesús? Si no te desvelas hablando con Jesús, no estás enamorado de Él, no estás enamorado, no te gusta hablar con Él, no te gusta hablarle y decirle cosas bonitas. Qué bonito cuando tu pareja te dice cosas bonitas. Tú también dile al Señor cosas bonitas. Yo te amo, Jesús, yo te agradezco que hayas muerto en la cruz por mí, yo te agradezco por la palabra que me dejaste, yo te agradezco porque te tengo en mi vida, yo te agradezco porque estás en mi casa, yo te agradezco porque estás en mi familia, yo te agradezco porque tengo una iglesia donde congregarme. Tanta cosa que le podemos estar diciendo. Hay una anécdota de un papá. Una niña iba a tener una presentación en la escuela, y cuando llega allá, la niña dijo: yo quiero que mi papá pase. Y el papá pasó. Y cuando pasa, todos los niños le iban a expresar al papá lo que sentían por él. Pero cuando el papá pasa y ella le da una carta, quiero que la leas porque ahí está todo lo que te quiero decir. Cuando él comienza a leer la carta, tal vez esperaba que ella le dijera: papá, gracias. Papá, por esto, por lo otro que has hecho por mí. Pero cuando él empieza a leer la carta, le dice: papá, tú sí me amas. Yo siento que tú sí me amas. Me gusta sentir que me amas. Me gusta cuando me abrazas. Y empieza a decirle todo lo que el papá la amaba. Y el papá se puso a llorar porque se imagina si hubiera sido un padre desamorado, ¿qué no hubiera escrito la niña? Yo le digo al Señor: gracias porque tú me amas a mí. Yo fui una niña que nací muerta. Desde que mi mamá estaba embarazada le dijeron: abórtala. Mi mamá no quiso abortarme, pero aún cuando nací muerta. Y un día el Señor en una visión me mostró mis manitos tiernitas moradas de cuando yo estaba muerta, y Él me dijo: esas manitos moradas yo les di vida porque las voy a usar para mi gloria. Yo pude ver mis manitos muertas de cuando nací muerta. Yo me vi morada mis manitos, pero Jesús sopló vida en mí. Y por eso yo le digo: gracias porque tú me amas. Usted puede levantarse y enamorar al Señor. Yo le digo a mi esposo: ¿me amas? Me gusta cuando él me dice: sí, Deilía, te amo.
Qué lindo. Pero a mí me nace ir donde Él y decirle: te amo, papito. Así es cuando uno se ama, cuando uno está enamorado. Pero amas al Señor con pasión. Estás enamorado de Él con pasión. Si hoy esta palabra no te hace algo en tu corazón, yo no sé cuándo, sabiendo todo lo que Él vino a hacer por ti en la cruz, dejarse llevar hasta la tumba. Cerraron la tumba, la sellaron, allá estuvo Él por ti. Amemos al Señor. Yo quiero que seamos una iglesia que ama al Señor. Si un día yo ya no estoy aquí, acuérdense, nuestra pastora nos decía que amáramos al Señor. Ama al Señor, hermano. Hermano Luis, ama al Señor. Lisette, ama al Señor sobre todas las cosas. Ámalo a Él. Ámalo a Él. Ponlo en primer lugar en tu vida. Por favor, iglesia, amemos al Señor. Digámosle a Él: enséñanos a amarte como tú te mereces. Porque hay muchas cosas que amamos más que al Señor. Gloria a Jesús. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados de ser amados por un Dios tan bueno. El que vino para vencer la muerte segunda, para que esa muerte segunda no tenga potestad sobre ti. Esa muerte no va a poder con todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Hay vida después de la muerte, hermanos. Anoche se nos decía: hay vida después de la muerte. Hay muchos que dicen: se murió, se acabó. No, Señor, ahí comienza la vida. Vida eterna para gozar o vida eterna para sufrir. Dos caminos hay, dice la palabra: el cielo, la gloria con Jesucristo, o el infierno. Entonces, si Jesús ya venció, nosotros tenemos oportunidad de elegir en esta vida. Aquí se elige. Aquí se toma la decisión. Más nos vale que si vamos a descansar a esa tumba temporalmente, nos llevemos a Jesús en nuestro corazón. Hermano, la muerte o el rapto te pueden sorprender en cualquier momento. Y más te vale para los dos acontecimientos andar a Cristo en tu corazón. Porque todo el que fue a descansar con Cristo en su corazón va a oír la trompeta final y se va a levantar. Y así como Jesús venció la tumba, esa tumba a nosotros también nos va a tener que dejar salir cuando se oiga la trompeta final. La tumba también va a ser burlada por los creyentes de Jesucristo, por los que creyeron en Él y por los que lo recibieron en su corazón. Aleluya. Ponte sobre tus pies esta tarde y agradece al Señor su sacrificio en la cruz del Calvario y porque Él venció por ti y por mí. Como dijo Pedro, Dios lo levantó y lo libró de los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella. Así que ese privilegio el Señor también nos lo da a todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo.